Buenos días, profa. Hoy vengo a hablarles sobre dos presidentes, de los cuales su sexenio es considerado neoliberal, ya que este es el tema del video. El primer presidente sería Carlos Salinas de Gortari. Su sexenio, su presidencia, su sexenio, su mandato fue de 1988 a 1994. Este trajo consigo, como creo que todos los presidentes han estado, pues trajo consigo cambios económicos y sociales, y como todos también pues tiene de cambios positivos y cambios negativos. Un positivo sería la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este empezó en 1990 y continuó durante 3 años. Esto dio un aspecto positivo a la inversión y el comercio extranjero. El siguiente punto sería un punto negativo, que sería el inicio de la crisis económica de 1994. Esto sucedió ya casi en el año final de su sexenio. Este de decidió emitir tesobonos que aseguraban pagos en dólares y los cuales estaban recaudados en el Banco de México. Pero sin embargo, después del asesinato del candidato en ese tiempo, Luis Donaldo Colosio, los inversionistas para el dinero se asustaron y pues decidieron no dar el dinero que él ya había prometido, dando así inicio a una crisis financiera, conocido como el error de diciembre o efecto tequila. Otro punto negativo sería el aumento de la pobreza del país. Carlos Salinas ayudó a estabilizar momentáneamente el país, pero al final de la gestión de Salinas el porcentaje de la población en pobreza era de 52.4%. El siguiente presidente es de Ernesto Zedillo. Su sexenio fue del 1994, que fue el final de Carlos Salinas, al 2000. Desde que entró tuvo problemas económicos, ya que pues Salinas había dejado en su último año de sexenio una crisis económica que pues se considera una de las peores crisis mexicanas. Eh, no apartó de sus políticas neoliberales de sus predecesores, por lo que se considera un sexenio neoliberal. De Su administración estuvo marcada por enfrentamientos con el EZLN y el Ejército Popular Revolucionario, que eran partidos en ese tiempo que querían la presidencia, querían tener un poder, pero pues al no ser neoliberales, pues no se les daba la importancia. Implementó el FOBAPROA, que se usaría para rescatar el sistema bancario nacional, y también implantó una reforma política que permitió a los residentes del Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, elegir su propio alcalde. Sería uno de los puntos más, sería uno de los sexenios más catastróficos para México en ese tiempo, ya que pues tal vez arregló un poco, pero no pudo corregir el error de la crisis pasada de su antecesor. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar acerca de los gobiernos que se creen neoliberales. En la presente exposición le estaremos hablando acerca de tres gobiernos que se creen neoliberales, de tres de los muchos gobiernos que se creen así. Empezaremos hablando por el gobernato de Vicente Fox, el cual al recibir la presidencia recibió un país con el 24.1% de sus habitantes que vivían en pobreza extrema. A lo largo de su presidencia logró reducir este porcentaje a su mínimo histórico, que fue del 13.8% de habitantes que vivían en pobreza extrema. Vicente Fox logró esto al hacer algunas modificaciones a las cuales les llamó oportunidades, para convertirse en el programa estelar de la acción gubernamental en la estrategia del combate a la pobreza. Esto fue conformado por las acciones que hizo primordiales.
el cual era como su prioridad en la lucha contra la pobreza extrema del medio del medio rural, que fue con una ley que aprobó Fox, la cual se llama Ley General de Desarrollo Social. Esto fue en el transcurso de la presidencia de Fox. Después del logro de Fox, en el 2008 hubo una crisis global, la cual le tocó mientras gobernaba Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el cual en el 2016 logró reducir la pobreza en el país a un 17.5%. Pero esto es hasta el 2016. Después de dicho año ya no se tiene más datos respecto a lo de la pobreza en México. Pero Enrique Peña Nieto se mantuvo y en algunos casos se incrementó el presupuesto de programas y acciones sociales que bien ayudaron a combatir la pobreza, pero no fue mucho, porque solo logró reducir un 2.5% de lo que era dicho porcentaje. Gracias. Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, la situación de México era muy delicada. La inflación se había casi duplicado en pocos años y el desempleo se disparó hasta un 15%. Dentro de sus intereses estaba la privatización de empresas y la apertura económica. Carlos Salinas de Gortari, él terminó de implementar el neoliberalismo y culminó el proceso de privatizador en el país. Sin embargo, no consiguió que México saliera de la crisis y el peso continuó devaluándose. Vicente Fox, uno de los problemas más significativos de la deuda externa es el que tiene que ver con el pago de intereses. Solo abona el interés generado por los créditos solicitados, por eso algunos lo llaman deuda externa. Al gobierno de Felipe Calderón le correspondió enfrentar el estallamiento de la crisis financiera global a finales del año 2008. Enrique Peña Nieto, el nivel de endeudamiento en que se encontraba al país pasó de 33.8% del Producto Interno Bruto en el 2012 a 46% al cierre del 2017. En las finanzas públicas se incrementó la deuda.